We want to fa- we want to fa- Queremos factorar y resolver ecuaciones cuadráticas con un coeficiente líder de -1. Ecuaciones en la forma x cuadrado más bx más c es igual a 0. Mirando nuestro primer ejemplo, no queremos probar y factorar esto hasta que tengamos un coeficiente líder que es positivo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es factor out -1 y si factor out -1 va a cambiar el signo de cada uno de estos términos. Tenemos x cuadrados, 7x, 18 igual 0. Aviso: si distribuimos -1 tendríamos x cuadrado más 7x más 18. Así que factoriza este -1 aviso como ahora el coeficiente líder del factor trinomial es 1. Así que ahora podemos factorar esto como normalmente. Ahora, aquí hicimos el factor -1, pero este un Siemens realmente opcional. Podemos factorar un negativo y luego si esto factorará en dos factores binomiales. Los términos en las primeras posiciones serían los factores de x cuadrados, que serían x y x. Y entonces los términos de la segunda posición serían de los factores de -18 que añaden a -7. Queremos dos números que se multiplicen y nos den -18. Pero cuando los agregamos obtenemos -7. Para que usted pueda encontrar los factores en su mente, pero iré más adelante y listo los factores de -18. Podemos tener -1 por 18, -18 por 1, -2 por 9, -9 por 2, luego tenemos -3 por 6 o -6 por 3. Queremos los dos factores que tienen una suma de -7. Aquí están los dos factores ganadores porque -9 más 2 igual -7. El coeficiente de nuestro término medio. Esto significa que uno de los factores será x, 9 y un factor será x más 2. Tenemos menos aquí porque el 9 es Siemens negativo, y tenemos más aquí porque el 2 es Siemens positivo. Ahora que está en forma factorizada y tenemos un producto igual a 0, el factor de x, 9 debe igual 0 o el factor de x más 2 debe igual 0. Y ahora solucionaremos estas ecuaciones para x para determinar nuestras soluciones. Entonces, para resolver esta ecuación para x, agregaríamos 9 a ambos lados. Esto sería x igual 9. Para resolver x más 2 es igual a 0. Resultaríamos 2 hexanewtones a ambos lados. Y esto nos daría x igual -2. Estas serían nuestras dos soluciones. Así que aviso como una vez factoramos -1 solo un negativo. Podemos factorar como normalmente. Mirando nuestro segundo ejemplo tenemos x cuadrados, 12x, 36 igual 0. Porque queremos que el coeficiente líder sea 1. Comenzaremos factorando -1, que de nuevo cambiará el signo de cada uno de estos términos. Tenemos x cuadrados más 12x más 36 igual 0. Y ahora factoraremos este trinomio como normalmente lo haremos. Así que de nuevo podemos dejar este factor aquí como -1, podríamos escribirlo como negativo, y luego si hace factor tendremos dos factores binomiales. Los primeros términos vienen de los factores de x cuadrados. Eso sería x y x y ahora queremos encontrar los factores de 36 que añaden a 12. Bueno, hay unos pocos factores de 36, 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9 y 6 por 6. 6 y 6 son los factores ganadores porque agregamos estos dos factores, 6 más 6 es igual a 12. ¿Cuál es el coeficiente del medio plazo? Lo que significa que ambos factores serán x más 6. Así que si queremos podríamos escribir esto como negativo, la cantidad de x más 6 cuadrada igual 0. Así que esto será igual 0 solo cuando x más 6 es igual a 0. Así que para resolver esto para x, restaríamos 6 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Tenemos x igual -6. Y porque tenemos dos factores de x más 6 resultando en una sola solución, a veces decimos que la solución tiene multiplicidad de 2.
o qué es una raíz doble o doble cero. Ok, espero que hayas encontrado este útil.